La recuperación económica depende del trabajo de absolutamente todos los mexicanos. Hoy vamos a platicar con Carlos Salazar, quien es presidente del Consejo Coordinador Empresarial, acerca de qué están haciendo para impulsar la inversión en infraestructura, que es justamente lo que reactiva y da sentido de largo plazo a los países, pero además de qué están haciendo en relación al TIMEC y sacando la lupa para ver en dónde podemos vender más productos y cómo fortalecer esta relación comercial. Muy importante e interesante. México se está reactivando y lo hace a partir de definir e implementar acciones prácticas entre gobierno e iniciativa privada. La integración de cadenas de valor y la reactivación de inversiones a partir de una metodología ágil son buenas noticias. El sector energético es clave y podría representar inversiones por casi 100,000 millones de dólares. Por ello, el Consejo Coordinador Empresarial trabaja con el gobierno para que en un escenario de reglas claras se beneficien primero a Pemex y CFE y con ello a México y las empresas que quieren hacer inversiones en energía. De acuerdo con el organismo empresarial, ya hay proyectos viables para utilizar inversión privada y aceptados por la Secretaría de Energía. El paquete económico que presenta el gobierno al Congreso es fundamental para la recuperación. Todos los actores tenemos responsabilidad de financiar el erario, pero al mismo tiempo debemos ser responsables en su pago para evitar el aumento de impuestos que podrían impactar en la contracción del PIB. Don Carlos, qué gusto que está aquí otra vez con nosotros en esta billetera. Realmente en una circunstancia en la que México necesita más que nunca la inversión privada para que esta recuperación, que algunos dicen que es en V, pues no se nos haga una L larga. ¿Qué acciones son las que necesita tomar el sector privado y el gobierno, por supuesto, para que esta recesión no sea tan profunda? Alicia, Mauricio, un placer como siempre estar Hola, con don Carlos. ustedes. Me encanta poder tener la posibilidad de participar en un programa al cual pues yo me siento parte. Así que Gracias. déjame empezar a hacerles una pequeña reflexión sobre cómo veo ya la situación de nuestro país pues en esta situación donde todo el mundo estamos tratando de volver a la normalidad, como yo he repetido, una normalidad anormal. Creo que hay dos grandes acciones y que el Consejo Coordinador está intentando promover en estas últimas semanas. La primera tiene que ver con la firma del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, en donde esto que es un concepto hay que traducirlo a acciones enormemente prácticas. Lo que hemos hecho es ponernos de acuerdo con la Secretaría de Economía. Aprovecho para agradecerle a la secretaria Graciela Márquez y al subsecretario Ernesto Acevedo la manera tan adecuada, tan fácil con la que hemos podido establecer equipos de trabajo entre el sector empresarial y la autoridad del gobierno federal para tratar de integrar a las compañías mexicanas, a los empresarios mexicanos, a cadenas de valor y a su vez que nos sirva como una promoción de inversiones de extranjeros hacia México. Esto creo que nos va a dar fruto, nos va a dar la posibilidad de tener ampliada las capacidades de nuestro país para poder incrementar el mercado de exportación. Y esto es la manera en que nosotros creemos que estamos pues haciendo viable el tratado y aprovechando de la mejor manera un empuje que de otra forma pues sería muy tortuoso, muy complicado poderlo hacer. ¿Y la Estamos segunda? llegando a poder identificar en el condado determinado de Estados Unidos qué podemos venderle, a qué empresas e ir directamente a esas empresas, tocar su puerta y ofrecer la oferta exportable del lado mexicano. Entonces, este es un gran esfuerzo de una manera coordinada. Nuestra oficina de Washington se ha dedicado en las últimas semanas 100% a este tipo de trabajo y estamos, insisto, muy bien organizados junto con la Secretaría de Economía. El segundo esfuerzo es todavía más impactante, creo yo, y es el poder restituir los proyectos que ya habíamos anunciado en noviembre del año pasado a través del plan de infraestructura y que el presidente de la República había empezado a empujar y que con la cuestión de la pandemia muchos de estos proyectos se han quedado en el tintero. Pues hemos hecho el trabajo durante las últimas semanas junto y de la mano de la Secretaría de Hacienda, de la Oficina de la Presidencia, de poder identificar qué proyectos siguen siendo viables,
La buena noticia es que hemos encontrado muchísimos proyectos que a pesar de la pandemia son necesarios, son financiables, se pueden de alguna manera empujar en el país. Don Entonces, Carlos, perdón que lo sí, interrumpa. Estos proyectos son los de noviembre, pero hasta hoy solo un proyecto o ha iniciado, que es la construcción o ampliación de carretera en Tuxpan, en Tuxtla Gutiérrez, para unir, me parece que a San Cristóbal y a Comitán. ¿Qué es lo que les falta? O sea, ya tienen hay los varios, proyectos. Alicia. No, hay varios. Ya nosotros lo que hemos hecho en este nuevo método, y insisto, de la mano de Hacienda, es identificar los proyectos y darles ahora sí una metodología. Ok. Hemos dividido los proyectos que son ejecutables. Ahí hay Ujú. 7 proyectos que ya se están ejecutando. El que acabas de mencionar es uno de ellos. En el estado de ¿Los Nuevo otros León dónde hay otro. están? Por ejemplo, el otro está aquí en Nuevo León, hay otro que está en Campeche, hay Ok. otro que está en Oaxaca. Son 7 proyectos que ya están en ejecución o están tratando de entrar en su fase ya de poderse estar implementando. Algunos de ellos son proyectos muy grandes. El caso del proyecto de Nuevo León es un desdoblamiento de la autopista que viene de Saltillo a Monterrey y que entra ya ahora sí a la ciudad la autopista y permite que los usuarios de esa autopista puedan subirse a esa carretera de cuota sin necesidad de entrar al tráfico de la ciudad desde muy atrás de donde iniciaba originalmente esta autopista. Es una obra de cuatro Mm. mil millones de pesos, va sobre el río Santa Catarina y bueno, en un futuro, los que nos gusta soñar, pues vemos que ese viaducto podría cruzar completamente el área metropolitana de la ciudad de Monterrey, Oiga, aprovechando don el río, Carlos. obviamente respetando la importancia del río y la importancia de la ecología dentro del río. Oiga, Entonces, hablando de soñar, don Carlos, precisamente estas posibilidades de asociación público-privada, digo, finalmente son estas, pues no habían sido pues del agrado del actual gobierno. Podemos estar hablando de que ya hay un punto de quiebre en el que la realidad está siendo pues totalmente favorable a que se realice este tipo de alianzas, capital público, capital privado. yo creo que estas fórmulas son viables y lo han sido en México y en casi todas las partes del mundo, en donde se junta capital privado con capital público y hace viables obras de infraestructura que tienen un enorme beneficio social. Eh, Creo que muchos de estos proyectos sin duda fueron mal manejados y por eso yo creo que el presidente López Obrador pues ha criticado, pero como él cada vez que puede repite, pues lo que critica es que se usen de una manera inadecuada, que esto provoque situaciones de corrupción o cualquier forma inadecuada de obtener utilidades. Pero yo creo que estas son fórmulas muy viables cuando las cosas se hacen de una manera transparente, arriba de la mesa, y los rendimientos siempre serán razonables para el inversionista, razonables para el gobierno federal, y de alguna manera reflejarán el costo de capital que en un momento dado tiene nuestro país. Así que yo creo que esto es totalmente factible y creo que es una fórmula para poder aprovechar y movilizar una enorme cantidad de capital privado que está disponible. Don Fíjate, Carlos. Alicia, Mauricio, vivimos una paradoja. Nada más déjame hacerte un comentario muy rápido. Es Ujú. increíble lo que nos está pasando. Tenemos una enorme cantidad de necesidades en un lado y por otro lado los banqueros diciéndonos que ellos tienen dinero disponible para Financiamiento. prestar. Entonces, bueno, Ujú. digo que nos falta es conectar las dos cosas. Pero justamente en esa conexión, si uno lo ve, ha habido cambios importantes en materia regulatoria y hoy, por ejemplo, todo el sector de energía está a la espera de una definición tal vez más clara de hacia dónde irá la inversión privada. Esa sería una pregunta. ¿Qué es lo que están ustedes trabajando con el gobierno para que mejore la confianza en la inversión? Y la segunda es, ¿qué espera del presupuesto 2021? Sí, en la primera parte, pues nosotros seguimos insistiendo que con reglas claras que también queden suficientemente claras para que beneficien tanto a Petróleos Mexicanos como a la Comisión Federal, se podría lograr acuerdos que empujen este tipo de inversiones en el tiempo.
y nosotros seguimos pensando que sí se puede y que es cuestión de estar sentados alrededor de una mesa y poniendo bien claros cuáles son las preocupaciones de cada quien. Y una vez que se definan con toda claridad, pues respetar que esas normas no se cambien en el tiempo, porque bueno, las inversiones siempre son a largo plazo y nadie esperaría que una decisión que tú tomas el día de hoy te la cambien en un año, en 2 años o en 5 años. Claro que sí. Yo creo que eso es viable. Hay algunos proyectos que ya son pues, vistos y se han tratado y se han discutido, y hay otros proyectos que inclusive la Secretaría de Energía ya ha ido aceptando pues que en donde es viable utilizar inversión privada. Vamos a ver si esto es factible y podemos dar un primer paso que después traiga muchos otros pasos en consecuencia. Así Ojalá, que ese don es un Carlos. capítulo que todavía tendrá que hablarse, discutirse, pero creo que hay o habrá noticias, en mi opinión, favorables respecto a algunos de estos proyectos. Déjame Don Carlos. ¿Y en el caso del presupuesto? Del presupuesto, yo creo que sin duda, y ya lo anticipó el secretario de Hacienda, nos enfrentaremos a un presupuesto difícil. Chiquito. Necesita austeridad, necesita comprensión de parte de todos, lo ha dicho hasta el presidente de la República. Nosotros lo creemos, aplaudimos que el primero que se está tratando de adecuar a esas necesidades es el mismo gobierno federal. Seguimos teniendo un balance adecuado, limpio, no hemos tomado deuda y lo que más nosotros vemos como positivo es que se presente un presupuesto sin modificaciones fiscales. Sería verdaderamente contraindicativo que en un momento en que estamos en una situación de recesiva, tú quieras meterle impuestos. Lo único que vas a provocar, Carlos, es aumentar la recesión económica. Y por ejemplo, precisamente ha habido algunas propuestas de aplicar nuevos impuestos, por ejemplo, a los alimentos llamados altamente calóricos, a las bebidas azucaradas. Pues esto no parecería ser algo conducente para el presupuesto, como usted lo está indicando. Sí, ¿no? pero también hay que aclarar. Sería contracíclico, ¿no? Totalmente. Totalmente, o sea, yo creo que... Perdón, sí, procíclico. Las personas que propusieron eso, pues no están viendo el panorama completo de lo que aquí está sucediéndose, independientemente que no estamos de acuerdo en que estas situaciones tipo de prohibición o fiscales remedien ningún problema de la naturaleza que lo están tratando de explicar. Ya se aplicaron impuestos en el pasado y ustedes han visto los resultados. Cero. O sea que es muy fácil, y yo diría hasta con poca visión, creer que esto se va a arreglar de esa manera, ¿no? Así no se va a funcionar. Pero bueno, independientemente de cuál sea la solución a una problemática distinta, sería, como bien dices, Alicia, contracíclico totalmente el hecho de que tú puedas o quieras aplicar impuestos en una situación donde hay una recesión económica. Lo único que vas a provocar es una disminución todavía mayor de la capacidad del país para poder crecer. Así que nosotros aplaudimos la posición de Hacienda, nos parece que es la posición responsable y ojalá y transite en el Congreso de una manera adecuada, se entienda el por qué no es momento de hablar de impuestos, por qué esto se tiene que empujar en el tiempo y tarde que temprano, bueno, pues se ha dicho que se tendrá que hablar de ciertos ajustes y ya habrá tiempo para discutir cuáles son los ajustes importantes, pero no en este ni el próximo año, donde los empresarios lo que requieren es pues tener el tiempo para restituir sus operaciones, para poder empezar de alguna forma a trabajar con una estructura mucho más normalizada. Bueno, pues don Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, un placer haber estado con usted aquí en esta billetera. Por supuesto, pues usted es parte de este programa. Muchísimas gracias, don Carlos. Se los agradezco mucho, siempre. Estaremos muy al pendiente de la presentación del programa de infraestructura. Creo que finalmente la inversión en infraestructura será clave para la reactivación económica y en eso todos coinciden. Ojalá que sí se pueda transitar el acuerdo. Así es. Les mando un saludo muy afectuoso a ustedes dos, con el agradecimiento de siempre. Muchas gracias. Hasta pronto, don Carlos. Gracias.